Hoy quiero hablar de lo que más y menos me ha gustado del primer día o las primeras 12 horas más o menos de agencia libre de la NBA, pero primero quiero mencionar un par de cosas. En primer lugar, España ha perdido contra Estados Unidos en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, tuvieron mala suerte de cruzarse con ellos también porque perdieron con Eslovenia, pero el partido fue reñido, estuvo igualado, al final perdieron creo que de 11 puntos, pero hubo momentos en los que parecía posible, pero Kevin Durant fue mucho Kevin Durant. Ricky Rubio es mucho Ricky Rubio con la selección, realmente jugó a un nivel increíble. Pero han caído y es una pena no solo por el hecho de que hayan perdido en los Juegos Olímpicos, que evidentemente siempre apena, ¿no? Sino por el hecho de que parece que es el fin de una era y que ninguno de los hermanos Gasol va a volver a jugar con la selección. Pero bueno, el futuro es brillante, no me preocuparía mucho para la selección española, donde vemos como el talento joven sigue llegando a raudales y el equipo juega muy bien, fue una pasada el nivel de rendimiento que demostraron, pero desde luego que se acabe la etapa de Pau Gasol e incluso de Marc, aunque tuviera menos impacto, pese a que fuera un impacto enorme, es algo duro de pensar y realmente difícil de asimilar, ¿no? Pero bueno, simplemente quiero eso, mandarle mis respetos a los hermanos Gasol porque han sido históricos y sin ellos España no hubiera logrado lo que ha logrado en estos últimos 15, 16 años desde el Mundial de 2006, si no me equivoco. Pero bueno, llega el fin de una etapa y habrá que ver cómo Ricky Rubio sigue liderando esta selección porque Ricky es mucho Ricky, está demostrando un nivel increíble y no creo que vaya a aflojar en breves. Y por otra parte, quiero decir también que ayer el directo fue increíble. En mi directo anterior, en la noche del draft, llegamos a más de 200 personas y ya fue una sorpresa total. Ayer llegamos a ser 370 personas en el pico, unas 350 en muchas ocasiones. Y solo quiero daros las gracias a todos porque ni siquiera tengo el afiliado de Twitch y haber llegado a esas cifras ya me parece súper sorprendente. Así que muchas gracias a todos y ya después de liaros tanto, bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a hablar de lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de las primeras 12 horas o primer día, entre comillas, de la agencia libre de la NBA. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Intentaré ser breve porque ya sabéis que me cuesta bastante resumir e intenté reducirlo a unos pocos equipos y aún así creo que voy a hablar como de 11 equipos. Así que vamos a empezar hablando de los Miami Heat, que me parecen unos claros ganadores. Los Heat han comprometido su futuro a largo plazo porque han ido totalmente a por el presente, pero no es mala idea. Han renovado a Jimmy Butler, no voy a hablar de las extensiones en este vídeo, pero han renovado a Jimmy Butler por bastantes años, o sea que tienen a Jimmy Butler por mucho tiempo en ese equipo. Tienen a Bam Adebayo y han conseguido su objetivo, que es fichar a Kyle Lowry en un swing and trade. Todavía a día de hoy no sabemos qué es lo que van a enviar a los Toronto Raptors, será Goran Dragic y posiblemente Precious Achiuwa, pero todavía no está confirmado. Pero han conseguido a Kyle Lowry y eso no ha sido todo, se han reforzado bastante. Para empezar, le pagaron a Duncan Robinson 5 años, $90 millones, o sea 18 millones por año, que es muchísimo, pero es lo que se está pagando ahora mismo por los triplistas de élite y eso es lo que es Duncan Robinson, que como jugador complementario para este equipo es muy útil. También mantuvieron a Dwayne Dedmon por un año por la mínima del veterano, que es un jugador que como mínimo como center de rotación es interesante, e hicieron un último fichaje más pasado ya el momento en el que ya no estaba en directo en Twitch, y es que ficharon a PJ Tucker, que yo me imaginaba que no iba a seguir en los Bucks porque no lo veía nada claro a nivel salarial, y le han ofrecido bastante dinero, pero por lo menos son solo 2 años de contrato, lo cual me gusta. Si no me equivoco lo ficharon por 2 años, $15 millones, o sea 7,5 millones por año, y PJ Tucker es otro refuerzo más para este equipo y un jugador que va a cumplir un poco el rol que tenía Jay Crowder hace 2 años y que nadie cumplía el año pasado, por lo que entre PJ Tucker, Kyle Lowry, mantener a Duncan Robinson y reforzarse, es un equipo que creo que va a ser mucho más potente el año que viene. Y luego han hecho 2 fichajes más de jugadores que tenían contratos de 2 bandas y que convirtieron a contratos regulares en Max Strus y Gabe Vincent. A cada uno de los dos le han pagado $3,5 millones por 2 años, o sea, la mínima del veterano por 2 años, más o menos, puede que un poquillo más. No son fichajes que me importen tanto, pero desde luego Miami ha estado activo y han conseguido mejorar su equipo, que es el objetivo que tenían, así que son claros ganadores. Pero ahora vamos a hablar de un equipo que no ha sido un perdedor terrible tampoco, pero para mí han perdido un poco porque han hecho movimientos muy cuestionables y son los Detroit Pistons. Los Pistons, para empezar, cortaron a Corey Joseph, que tenía solo $2,4 millones garantizados de unos 12,6 que cobraba, creo. O sea que se ahorraron $10 millones y lo trajeron de vuelta por 2 años 10 millones, o sea 5 millones por año, lo cual fue un movimiento inteligente. Se ahorraron como 5 millones de este año de Corey Joseph y lo tienen el año siguiente por 5 millones más, y como base suplente para este equipo muy joven en la posición de base entre Killian Hayes y Cade Cunningham es una opción interesante y me parece respetable. Por otra parte, se trajeron a Trey Lyles por 2 años $5 millones y es un ala pivot interesante de rotación, un jugador que no creo que vaya a ser importante ni para ellos ni para nadie, pero puede aportar
aportar minutos y también me parece bien, pero lo que me ha sorprendido y no me ha gustado es que le han pagado 37 millones de dólares a Kelly Olynyk por 3 años, o sea, más de 12 millones de dólares por año, y Olynyk jugó muy bien con los Houston Rockets al final de la temporada pasada, pero no veo nada claro su rol en este equipo. No va a jugar por delante de Jerami Grant, no debería jugar por encima de Isaiah Stewart, y han pagado básicamente un pick para librarse a Mason Plumlee y sustituirlo por Kelly Olynyk, y Olynyk es mucho mejor a nivel ofensivo, pero creo que Mason Plumlee ofrecía más capacidad como pasador y sobre todo a nivel defensivo, y se adecuaba a ese rol secundario de suplente para el equipo mucho mejor que Kelly Olynyk, saliendo más barato. Por eso no me ha gustado nada el fichaje. Vamos a hablar ahora de un equipo que ha hecho dos cosas que no me han gustado tanto, pero han conseguido su máximo objetivo y por eso para mí son ganadores, y son los Sacramento Kings. Los Kings por una parte le pagaron 9 millones de dólares más o menos a Mo Harkless por 2 años, o sea unos 4,5 millones de dólares por año, que es un poco excesivo, pero tampoco es una locura, y Mo Harkless suma defensa para un equipo que ha sido el peor a nivel defensivo de toda la temporada pasada, así que eso está ok. También han fichado a Alex Len por la mínima del veterano, si no me equivoco por 2 años, un center de rotación que será el tercer center por detrás de Tristan Thompson, porque han cumplido su objetivo y han conseguido mantener a Richard Holmes. Le han pagado 4 años 55 millones de dólares, que era lo máximo que podían pagarle. Todavía no entiendo bien cómo ha funcionado esto, he estado investigando y aún no me queda claro, porque según todo lo que yo había investigado y leído, lo máximo que iban a poder ofrecerle eran como 4 años y unos 47 millones. No tengo claro cómo consiguieron llegar a estos 55 millones, cuando lo entienda os lo explicaré, pero sea como sea, los Kings han cumplido su objetivo, tienen un center decente en la rotación como center titular y era algo que necesitaban mantener desesperadamente, así que los Kings solo por conseguir mantener a Holmes por 4 años más son unos claros ganadores. Llegamos a los Knicks y no tengo claro cómo valorarlos, los voy a poner como perdedores, pero muy relativos, en cierto modo digamos que se quedan estancados, y han hecho 4 movimientos, 4 fichajes, 3 renovaciones para mantener a sus jugadores y un fichaje externo, y creo que han mejorado un poco, pero me sorprende lo que se han atado a largo plazo estos jugadores y cómo en cierto modo han anulado su flexibilidad de cara al futuro para mantener un equipo similar del año pasado, lo cual puede ser bueno, puede mantener su continuidad, estoy seguro de que los Knicks van a ser competitivos el año que viene, pero esperaba algo más de ellos, la verdad. Para empezar, han mantenido a Derrick Rose por 3 años y 43 millones de dólares, o sea, un poquillo más de 14 millones de dólares por año, y creo que es un contrato adecuado. Esperaba que Rose firmara entre los 12 y los 14 millones más o menos, y me parece que está bien y que Derrick Rose era muy importante para este equipo. Tal vez esperaba que buscaran un base titular un poco mejor o más joven como mínimo, que pudiera encajar mejor a largo plazo con los Knicks, pero el fichaje de Derrick Rose está bien. Por otra parte, se gastaron el dinero en un agente libre, que es Evan Fournier, al que le pagaron 78 millones de dólares por 4 años, o sea, más de 19 millones de dólares por año, y esto me parece excesivo. Es verdad que Fournier encaja muy bien en este equipo, les da anotación y sobre todo tiro desde el perímetro, cosa que necesitan desesperadamente, y en ese aspecto encaja bien, es verdad. Creo que podrá jugar de escolta con RJ Barrett como alero, o incluso alero con RJ Barrett como escolta, pero me parece una cantidad excesiva de dinero por Evan Fournier y sobre todo demasiados años. 4 años no me gustan. 2 años por esa cantidad de dinero podría haber estado ok. Sea como sea, es lo que han querido hacer y este ha sido su gran fichaje como agente libre, y luego han retenido a 2 jugadores más por contratos similares en ambos casos, que son 30 millones para Alec Burks por 3 años y 32 millones para Nerlens Noel. Me gusta especialmente la retención de Nerlens Noel porque así por lo menos tiene un center de rotación sólido que mantener. El fichaje de Alec Burks por 10 millones de dólares y 3 años está bien, es el sexto hombre del equipo básicamente, pero en cierto modo me esperaba más de los Knicks. Creo que mantienen una continuidad adecuada, pero tampoco hacen nada sorprendente y por eso los dejamos ahí en un término medio. Y pasamos ahora a hablar de los Chicago Bulls. Los Bulls han sido unos de los mayores ganadores de esta noche. Para empezar, han conseguido a Lonzo Ball, que era su objetivo principal, pero es que han tenido que sacrificar nada. De hecho, han hasta ganado flexibilidad por conseguir a Lonzo Ball y eso es lo que menos entiendo, porque básicamente lo que hicieron fue un sign and trade en el que le ofrecieron a Lonzo 85 millones de dólares por 4 años, o sea, un poquillo más de 21 millones de dólares por año, que está un poco por encima de lo que se esperaba que cobrara, pero nada excepcional, o sea, que le han pagado un precio adecuado en función del mercado y han enviado a cambio a los Pelicans a Tomas Satoransky y sus 10 millones de dólares que se terminan, un jugador que no les importaba demasiado y que es un base, por lo que en cierto modo iba a perder puestos en la rotación por detrás de Lonzo Ball, a Garrett Temple, que en un sign and trade es un jugador cuyo contrato se terminaba, y una segunda ronda, o sea que en cierto modo los Bulls han pagado el contrato de Lonzo Ball que querían pagar, a Satoransky del que querían librarse, y una segunda ronda. Ha sido una ganga y con esto consiguen un base que va a acompañar a Zach LaVine, que realmente me gusta para el equipo y que les aporta defensa, tiro de 3, capacidad de pase que necesitaban desesperadamente y un jugador ideal para este equipo con una edad además de 23 años muy adecuada para acompañar a Zach LaVine. Y aún por encima han fichado a Alex Caruso, un contrato excesivo para mí, eso es verdad, 4 años 37 millones de dólares, o sea, algo más de 9 millones de dólares por año. A mí esto no me ha convencido por el precio, pero me gusta el jugador porque con esto tienen un base escolta suplente de muy buen calibre que va a acompañar a Coby White en la segunda unidad y les va a dar mucha versatilidad, defensa y tiro de 3 una vez más. O sea que me gusta el fichaje, no me gusta tanto el precio, pero me parece asequible, pasable y a la larga seguro que podrían intercambiar a Caruso si realmente quieren moverlo.
O sea que los Bulls se han reforzado mucho con 2 fichajes sin tener que sacrificar prácticamente nada, o de hecho nada porque han salido ganando con lo que han perdido. Pero luego por otra parte está el equipo que intercambió a Alonso Ball al otro lado, que son los Pelicans, que para mí han tenido una de las peores agencias libres que hemos visto hasta ahora. Tal vez hagan alguna cosa más, pero ya han limitado bastante su flexibilidad salarial, y estamos hablando de un equipo que envió cosas a los Memphis Grizzlies y se cayó en el draft unos picks para generar margen salarial, para ir a por Kyle Lowry, perdieron a Kyle Lowry, y yo creía que deberían o tenían que haber retenido a Alonso Ball y lo rindieron con muchísima facilidad, porque básicamente, como decía antes, intercambiaron a Alonso Ball por Satoransky, jugador que no les encaja como base junto a Zion Williamson, les da un poco de defensa, pero no les da tiro, que es lo que más necesitan, y una segunda ronda. No sé, no ha tenido mucho sentido. Y luego el premio de consolación que consiguieron como base fue Devonte Graham, por el cual tuvieron que pagar una primera ronda del año que viene. Eso sí, protegida en la lotería, y tal y como se han movido los Pelicans, no creo que vayan a ser un equipo de fuera de la lotería el año que viene, a menos que Zion evolucione muchísimo más y él solo lleva a los Pelicans a los playoffs. Así que habrá que ver en qué se convierten esas protecciones y luego el pick se convierte en un par de segundas rondas. Es más pasable, pero básicamente en esta última semana los Pelicans intercambiaron su 10º pick por el 17 para enviar jugadores a los Memphis Grizzlies y generar dinero para ir a por Kyle Lowry. Se perdieron a Kyle Lowry, rindieron a Alonso Ball, consiguieron a Satoransky una segunda ronda por Alonso Ball, que no es conseguir gran cosa, y después pagaron una primera ronda por conseguir un sing and trade a Devonte Graham por 4 años, 47 millones de dólares, que como mínimo es un contrato adecuado, aproximadamente 12 millones de dólares por año. Pero esto no me gusta nada para los Pelicans. Devonte Graham es un jugador que encaja peor que Alonso Ball porque necesitaban tiro y defensa, y Devonte Graham les da tiro, pero resta muchísimo a nivel defensivo frente a Alonso Ball. O sea que después de ser tan agresivos en agencia libre, los Pelicans para mí han empeorado drásticamente, así que van a depender mucho de su pick 17 de Trey Murphy y no sé, no creo que sea lo ideal depender de un pick de la mitad de la primera ronda para mantener contento a Zion Williamson. Ahora quiero hablar de 2 ganadores menores. El primero son los Milwaukee Bucks, que han tenido muchísima suerte. Es verdad que han perdido a Bryn Forbes, también perdieron a PJ Tucker, cosa que me esperaba. Por la situación salarial del equipo y el poco dinero que están dispuestos a gastar, no creía que fueran a pagar a PJ Tucker, pero Bobby Portis les ha hecho el descuento local, básicamente ha querido quedarse en los Bucks porque podría haber ganado mucho más dinero y ha renovado por 2 años 9 millones de dólares, o sea, 2 años 4,5 millones de dólares básicamente. Los Bucks todavía tendrían dinero para conseguir un jugador por unos 6 millones de dólares más, tal vez lo veamos en la agencia libre a lo largo de esta tarde o mañana, pero el hecho de que Bobby Portis se haya quedado por ese precio para los Bucks es una maravilla y va a ayudar muchísimo a que los Bucks sean contenders sólidos el año que viene, porque si lo hubieran perdido junto a PJ Tucker y Bryn Forbes, hubieran estado en una situación complicada. También han firmado a Semi Ojeleye por la mínima, pero bueno, como fan de los Celtics os aseguro que no deberíais esperar gran cosa de él. Tal vez brille en los Bucks, pero en un principio yo no esperaría mucho. Y por otra parte hay otro equipo que ha conseguido un descuento increíble, los Golden State Warriors, que de la nada han conseguido a Otto Porter Jr., un jugador que encaja de maravilla en este equipo que necesita defensa, triple, jugadores experimentados y capaces de jugar en el ala. Otto Porter lo cumple todo, el único problema es que tiene problemas de salud, pero si se mantiene sano es un jugador perfecto para los Warriors, les va a ayudar muchísimo y les ha hecho un gran favor firmando con ellos porque podría haber ganado más dinero en otro lado. Y ahora voy a hablar de uno de los equipos que más me ha decepcionado. Si habéis visto mi directo de las primeras horas del draft o de la primera hora y media, ya visteis mi reacción al final del vídeo, pero los Spurs hicieron 2 movimientos, uno que me gustó mucho y después de repente hicieron para mí el movimiento más cuestionable de la noche, ofreciéndole a Zach Collins, no John Collins, Zach Collins, 3 años, 22 millones de dólares, o sea, un poquillo más de 7 millones de dólares por año. Todavía no sabemos la situación del contrato, espero que sea opción del equipo el último año, no garantizado, parcialmente garantizado el segundo año, que sea un contrato con muchísimas protecciones para los Spurs, porque creo que podrían haber conseguido a Zach Collins por 3 años y 9 millones de dólares. No entiendo de dónde salen esos 7 millones por un jugador que lleva 11 partidos jugados en los últimos 2 años y acaba de operarse una vez más, y sí, talento tiene, potencial tiene, pero ya se ha pasado demasiado tiempo lesionado en la poca carrera que lleva como para fiarse de él y como para pagarle tanto dinero. Es un movimiento muy raro por parte de los Spurs y no me ha gustado nada. Pero luego hicieron un movimiento muy inteligente, bueno, antes hicieron un movimiento muy inteligente que sí que me ha gustado, por lo que los perdono ligeramente. Los perdonaré un poco más si descubrimos que Zach Collins tiene un contrato muy poco garantizado, y es que ficharon a Doug McDermott por 3 años y, si no recuerdo mal, 42 millones de dólares, que son unos 14 millones de dólares al año, lo cual son 4 millones menos que Duncan Robinson, y creo que Robinson es un poco mejor que Doug McDermott, pero no tanto. Estamos hablando de alguien que encaja muy bien en este equipo, están cargados de bases y escoltas y de jugadores que pueden tener el balón en las manos. Doug
Doug McDermott mide 2'01", puede jugar de alero y sobre todo de ala pivot, tira muy bien de 3, cosa que necesitan desesperadamente, y a nivel defensivo no es bueno, pero como mínimo es grande y eso ayuda. O sea que Doug McDermott creo que va a ser un contrato muy bueno, que va a pasar desapercibido porque todo el mundo se está fijando en el triplista importante que es Duncan Robinson. O sea que felicito por eso a los Spurs, pero aún así, el contrato de Zach Collins no se perdona. Llega ahora el turno de un contender que estaba desesperado por rellenar su plantilla con veteranos por la mínima en esta agencia libre y ya han conseguido a 4, de los cuales como mínimo un par me interesan mucho, y son los Lakers. Los Lakers han estado muy activos en estas primeras horas y para empezar han conseguido a Kent Bazemore por la mínima. No me convence tanto, me parece un jugador muy interesante de banquillo por su actitud, por cómo anima, pero ya no se le vio bien el año pasado con los Warriors donde lo necesitaban mucho. Creo que los Lakers no va a aportar gran cosa. Pero también han fichado a Trevor Ariza, un veteranísimo por la mínima del veterano, para defender en el ala y tirar de 3. Ariza, una vez más, ya no aportaba gran cosa en los Heat el año pasado, así que no sé hasta qué punto podrán confiar en él, pero es otro jugador veterano que podría ayudar. Y los dos últimos fichajes me han gustado mucho más. Han conseguido a Wayne Ellington también por la mínima, un muy buen triplista, un jugador que sí que les va a ayudar, que encaja muy bien junto a LeBron James y Russell Westbrook, alguien que pueda anotar triples y espaciar el campo y que creo que va a ser fundamental para ellos teniendo en cuenta que han perdido a Caldwell Pope. Wayne Ellington no es el defensor que es Caldwell Pope en absoluto, pero aporta como mínimo espaciado y tiro de 3 y lo necesitan desesperadamente. Y aún por encima han conseguido traer de vuelta a Dwight Howard, que fue fundamental en su título de 2020 y lo perdieron el año pasado cuando se fue a Filadelfia, y creo que como center suplente, incluso posiblemente titular en ocasiones para los Lakers este año, va a ser muy útil y el hecho de que lo consigan recuperar es muy positivo para este equipo. Todavía tienen que conseguir a más jugadores por la mínima porque el equipo sigue estando medio vacío, pero ha avanzado bastante. Ahora vamos a hablar de un equipo que tiene un sabor agridulce. Para mí han sido perdedores por cierto contexto, pero al mismo tiempo han hecho lo que debían hacer, así que en cierto modo han ganado también. Y esos son los Phoenix Suns. Los Suns han ganado porque han conseguido mantener a Chris Paul, pero el contexto y las condiciones son el problema. Chris Paul ha acordado firmar 4 años, 120 millones de dólares de contrato, con lo que en su último año de contrato va a tener 40 años y va a estar cobrando unos 30 millones, y eso es una locura. Me encantaba Chris Paul por 2 años, me parecía aceptable, aunque no me gustara tanto Chris Paul por 3 años de contrato, cobrando mucho, porque me parecía algo necesario para los Suns. Al final pagarle 4 años también es necesario para los Suns, pero hasta un punto donde se vuelve muy peligroso. Teniendo en cuenta que tienen que negociar también la extensión de contrato de Mikal Bridges y de Andre Ayton, que me sorprenda que esto haga que acaben perdiendo a Mikal Bridges, cosa que sería catastrófica. Pese a este contrato de Chris Paul, que me duele y me parece excesivo, los otros dos movimientos que hemos descubierto ya de los Phoenix Suns me han gustado. Han renovado a Cameron Payne por mucho menos de lo que esperaba, 3 años, 19 millones de dólares, o sea, menos de 7 millones por año, y me parece un chollo. Creía que Cameron Payne iba a estar más cerca de los 9-10 millones de dólares, y como sexto hombre y base suplente es muy útil y les va a salir bien y muy barato a largo plazo, o sea que eso ha estado muy bien. Y lo han conseguido a Jamal McGee por más de lo que esperaba, pero un año 5 millones de dólares no me encanta, pero es un center suplente decente para tener por detrás de Andre Ayton, y con eso cumplen su principal necesidad, que era conseguir un buen suplente para Ayton, así que su agencia libre ha sido buena, simplemente me sobraba un año de contrato de Chris Paul. Ahora, ya casi para acabar, vamos a hablar de los Washington Wizards, que han salido de la nada y han conseguido a Spencer Dinwiddie. Todavía no sabemos exactamente cómo va a ser el contrato, porque va a tener que ser un sign and trade, pero se espera que sean 3 años, 60 millones de dólares, o sea, unos 20 millones por año. Es excesivo por Dinwiddie, pero los Wizards han reconvertido totalmente su equipo. Creo que va a enviar a Caldwell Pope y posiblemente algo más, Thomas Bryant o algo así, a los Brooklyn Nets. Y es verdad, es enviar a algunos jugadores interesantes, pero Dinwiddie es mejor que la suma de esos dos jugadores, encaja mucho mejor con Bradley Beal y al final es un jugador con un contrato mucho más intercambiable que el de Westbrook. Y si todo sale mal y Bradley Beal pide un intercambio, pueden mover a Dinwiddie por 20 millones a algún otro lado si recupera su forma y le demuestra estar sano. Es verdad que viene un ligamento cruzado roto y eso es preocupante, pero ha tenido un año entero de recuperación y confiemos en que esté bien. Así que quiero considerar a los Washington Wizards ganadores porque esta última semana han hecho unos movimientos excelentes para reconvertir el equipo y tienen un equipo mucho más coherente en torno a Bradley Beal. Y ahora vamos a hablar de los Houston Rockets, que para mí lo han hecho fatal. Después de un draft muy bueno, han tomado unas decisiones muy raras en agencia libre. Para empezar, renovando a Nwaba por 3 años, 15 millones de dólares, 5 millones por año. Nwaba era un jugador por la mínima ahora mismo. Es un jugador que a mí personalmente me gusta, me interesa mucho a nivel defensivo, me parece un escolta alero muy potente en ese aspecto, cuyo tiro de 3 no consigue entrar y ya tiene 27 años, por lo que se me está acabando la paciencia, y por ese motivo sería interesante que lo mantuvieran por la mínima, por 3 millones, pero 3 años, 15 millones es demasiado dinero por David Nwaba, y luego por encima han decidido pagarle 36 millones de dólares por 4 años, o sea, unos 9 millones por año a Daniel Theis, cuando acaban de draftear al Alperen Sengun, a Usman Garuba y tienen también a Christian Wood. Ese contrato para mí no ha tenido ningún tipo de sentido, no sé si quieren que Theis sea el center titular y sacar desde el banquillo a Sengun y no jugar a Garuba, o quieren que Theis sea el suplente y jugar a Garuba a la pivot suplente. No tengo ni idea de lo que quieren hacer, pero me parece demasiado tiempo, demasiado dinero y muy poco adecuado para este equipo pagarle eso a Daniel Theis. Pero bueno, Rockets, después de un draft muy interesante, han decidido equilibrar un poco la balanza y hacer cosas un poco raras.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido mi análisis de los principales ganadores y perdedores del primer día de agencia libre o primeras 12 horas de agencia libre. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.